la vida sigue a pesar de las nevadas, a pesar del COVID, y en las universidades y en las instituciones sigue habiendo muchísima actividad. Alguna bastante desconocida para el gran público, y en este caso yo me he querido centrar y parar en un proyecto que me ha llamado muchísimo la atención. Ciudadanía, Juventud e Islam. Es un proyecto social de la Universidad Autónoma de Madrid para mejorar la convivencia. Y en este caso, la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Pluralismo y Convivencia han firmado un acuerdo en forma de convenio de colaboración para llevar a cabo este proyecto que ya les he dicho. Lo repito, Ciudadanía, Juventud e Islam. Está liderado por una de nuestras invitadas, Ana Planet Contreras, que es, vamos a ver si lo decimos bien, la vicedecana de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, y además, que para esto es para lo que la hemos invitado, profesora del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de este mismo centro. Hay que coger aire para presentarla, y además, ahora la digo buenos días, y además tenemos también a la otra parte también muy clave, que es Inés Mazarrasa. Tu apellido también es difícil. Tela, ¿eh? El segundo, digo, que es la directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista, charla en un tono coloquial para, lo primero, deciros buenos días a las dos y bienvenidas. Muchas gracias, Ángel. Buenos días. Podéis empezar la que queráis. ¿Qué es este proyecto y qué es este estudio? Si quieres, empieza tú y luego continúas tú, Inés. Bueno, pues si queréis empiezo yo. Muchas gracias, Ángel, por la invitación. A ver, es un proyecto de transferencia, eso es lo primero. ¿Qué significa el proyecto, que este proyecto sea de transferencia? Significa que estamos haciendo en esta ocasión una investigación muy orientada, y una investigación muy orientada tanto en los objetivos como en la metodología, como por supuesto en el tipo de resultados que queremos obtener, a que lo que nosotros hagamos se transmita de una manera rápida a la sociedad de la que formamos parte, pero sobre todo pueda ser empleado para generar, en este caso, mejores dinámicas que ayuden a la elaboración de políticas públicas, las que viene desarrollando la Fundación Pluralismo y Convivencia, que os va a comentar mucho mejor que yo su directora. ¿Qué significa que es un proyecto de transferencia? Pues significa que tenemos los objetivos muy claros y que de alguna manera ya es un proyecto que dialoga con cómo están las cosas. Es decir, no es un proyecto que tenga como objetivo un desarrollo teórico, ni una aportación de tipo abstracta, ni una producción de un artículo o de un libro de carácter científico, sino que va muy asociado a la divulgación también. Es decir, ayudar desde la universidad con la generación de estas actividades de investigación específicas a un mejor conocimiento de lo que hacemos y con una aplicación rápida de lo que nosotros vamos a hacer. Y en este sentido, poner en un triángulo ciudadanía, Islam y juventud, pues significa, muy resumiendo, intentar dar cuenta de todas las actividades de tipo político, social, cultural, iniciativas que partiendo de jóvenes musulmanes están funcionando a lo largo y ancho del territorio español y que tienen como objetivo la mejora de la convivencia. Y en ese sentido, tanto son jóvenes, evidentemente, nuestro objeto sujeto de estudio, pero sobre todo jóvenes que se referencian con el Islam, es decir, que son musulmanes y que como musulmanes participan. Es verdad que eso de participar como musulmanes puede llamar la atención porque nosotros tenemos en esta sociedad una comprensión compleja de qué significa el Islam y en muchas ocasiones demasiado cargada de prejuicios y estereotipos, y poner en la mesa el conocimiento, el análisis y luego veremos qué cuestiones de estas iniciativas creemos muy sinceramente que va a ayudar a conocer, y esperamos, confiamos también en que sea una aportación útil para la Fundación Pluralismo y Convivencia en el desarrollo de su trabajo, de su mandato. Inés, adelante. Pues sí, bueno, buenos días a todos. Pues sí, un poco por qué nos interesa desde la Fundación Pluralismo y Convivencia participar en este tipo de trabajo, y por qué recibimos con mucho entusiasmo, ¿no?, la propuesta de participar en este proyecto. Es, para empezar, bueno, por explicar un poquito, la Fundación Pluralismo y Convivencia es una fundación pública adscrita al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y es una fundación que tiene como objetivo prioritario incentivar el reconocimiento y el acomodo de la diversidad religiosa como unos elementos básicos para garantizar la libertad de religión y la construcción de un marco de convivencia adecuado, ¿no? Es decir,
tener en cuenta un poco que nuestra sociedad es diversa, no es homogénea tampoco en las creencias y que a lo largo de muchos años y sobre todo en los últimos tiempos se ha ido generando, se ha ido formando una pluralidad de las creencias que forman parte de nuestro entorno, de nuestra sociedad, ¿no? Y entonces nuestra misión es precisamente visibilizar, reconocer eso como elementos de riqueza en nuestra sociedad y que pueden aportar, digamos, a una mejor convivencia y elementos de cohesión en nuestro entorno, ¿no? Como parte de nuestro trabajo y una parte fundamental de nuestro trabajo es la investigación, es ver y adelantarnos un poco a cuáles son esos elementos que están formando parte de esta realidad y que se ponen en evidencia o si digamos que se ponen en marcha en lo que es la actuación de cada uno de nosotros como ciudadanos, como participantes, como miembros de la sociedad, ¿no? Y nos interesa particularmente la juventud porque es una edad o es un sector de la población que se está conformando desde la identidad, ¿no? Y se está formando y se están desarrollando, digamos, sus maneras de interactuar con otros, con la sociedad, su participación, su manera de ser adultos, ¿no? En esta sociedad. Y nos parece muy importante conocer qué es lo que está pasando en este ámbito y en estos colectivos, ¿no? Creo que además el trabajar con la universidad es un factor fundamental también para mejorar ese conocimiento y para que esa interactuación se dé, ¿no? Yo creo que nuestras experiencias cuando hemos tenido colaboraciones con las universidades, con la Autónoma y con otras universidades en España, siempre han sido muy fructíferas porque nos permiten ir ajustando, ir identificando cuáles son esos elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir, bueno, pues actuaciones, políticas, recomendaciones de intervención para que la diversidad de creencias también se tenga en cuenta a la hora de, bueno, pues de poner en práctica o de poner en marcha políticas y servicios públicos, ¿no? Desde nuestra misión fundamental. ¿Qué esperamos con este proyecto? Pues también poder, como decía Ana, identificar cuáles son esos elementos que ahora mismo a un joven musulmán o una persona joven musulmana en España bueno, está viendo, está participando, está necesitando o está demandando y a lo mejor lo que, bueno, no siempre estamos viendo, ¿no? Y que es preciso ir reconociendo para que esas personas puedan actuar en igualdad de condiciones como cualquier otro ciudadano en nuestra sociedad. Vamos a intentar acercar todavía el foco, utilizar un teleobjetivo, porque habéis hecho una panorámica con un gran angular maravillosa, pero el día está un poco nublado, porque la niebla es el desconocimiento que se tiene en general. Y entonces hay que utilizar un teleobjetivo para... hablabais de la investigación de todo este proyecto, ¿no? Vamos a intentar poner a veces cara y ojos a esta situación. ¿Cuáles son... ¿cómo podemos identificar algunos ejemplos de esos jóvenes musulmanes? ¿Cómo ven esas, por ejemplo, en esta documentación que me ha pasado ahora, cómo ven ellos las narrativas del discurso de rechazo? ¿Cuáles son los proyectos en los que se están realizando? Vamos a ponernos un poco en la piel de las personas que pueden estar viendo esta entrevista y que quieren saber de una manera un poco más, con un lenguaje más coloquial, cuáles son esos ejemplos. Os dejo... me da igual que respondáis las dos, lógicamente, pero empezar la que queráis. Os explico un poco así el foco. O sea, nosotros normalmente, y cuando digo nosotros, digo la sociedad española que no está informada, piensa que cuando uno habla de religión, en el momento actual, tú tienes que encontrar a las personas religiosas en los espacios de culto, ¿no? Y en ese sentido, cuanto más ajena a tu propia cultura o a tu propia tradición religiosa sea la persona, más difícil te cuesta, más difícil te resulta ubicar a estas personas, ¿no? De manera que, por decirlo así en resumen, durante todos estos años de presencia del Islam, de ciudadanos musulmanes en la sociedad española, los hemos estado buscando siempre en las mezquitas, ¿no? En los espacios de culto, y siempre hemos pensado que era allí donde estaba la clave.
sin darnos cuenta, o mejor dicho, dándonos parcial cuenta de que había todo un universo por explorar, que es el mundo de las asociaciones y el mundo de las iniciativas civiles. Iniciativas civiles que efectivamente son civiles porque las sacan adelante los ciudadanos. Asociaciones, participación en asociaciones juveniles propiamente dicha, participación en asociaciones de vecinos, participación en asociaciones que desarrollan actividades culturales, es decir, todo un ámbito en el que nosotros como investigadores sabemos que los ciudadanos musulmanes se mueven, pero que digamos están fuera de los espacios tradicionales a los que iríamos a buscar a los musulmanes, ¿no? En este caso. Y en ese sentido, pues el espectro es muy amplio, Ángel, porque claro, en una primera prospección, evidentemente cuando hemos diseñado el proyecto ya sabíamos que había un material que buscar. Sí que surgieron, sobre todo desgraciadamente en los años 2000, después de los atentados de Madrid, hubo una reacción por ese momento tan difícil de la sociedad española en la que todos nos sentimos muy golpeados por un tipo de terrorismo, pero efectivamente quienes se sintieron más especialmente golpeados fueron los propios jóvenes musulmanes que no entendían por qué en nombre de su religión se estaban cometiendo esas barbaries. Y más allá de su estupefacción inicial, es que fueron interpelados, o sea, fueron llamados por la sociedad española, se interrogó la sociedad española, los medios de comunicación, porque qué hacían estos chicos y estas chicas, ¿no? Es decir, eran como, digamos, los grandes desconocidos. Y eso fue un primer momento en el que se desarrollaron actividades, asociaciones más o menos organizadas por diferentes lugares del territorio español, como mucho respondiendo a esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué hacemos aquí? No estamos por la violencia. Lo que sucede es que ese tiempo ya ha pasado, ¿no? Y por supuesto que algunas de esas asociaciones siguen funcionando, pero lo que sí que es una evidencia es que van multiplicándose las iniciativas asociativas, las actividades, los espacios de debate, de reflexión, los intercambios a nivel municipal, con universidades, en actividades en escuelas, es decir, se nos ha multiplicado el ámbito. Y por eso queremos en este momento, consideramos que es importante ir a buscar todas estas iniciativas por todo el territorio, porque bueno, eso es algo que siempre comentamos con Inés. Claro, uno tiende a pensar que esto tiene que ver solo con las grandes ciudades, ¿no? Y que tiene que ver solamente con Madrid, con Barcelona, Valencia, Sevilla, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Por todo el territorio español viven ciudadanos musulmanes y en diálogo con los contextos locales y con los contextos en los que ellos mismos están viviendo, desarrollan sus actividades. Entonces, digamos que es un conocimiento avanzado lo que queremos tener. Y en primer lugar, conocer quiénes son. Ahora mismo estamos en las primeras semanas y es el trabajo de ir a la búsqueda. Y a partir de ahí, generar el resto de trabajo y el resto de investigaciones que esperamos podamos empezar a hacer con eficacia pues ya en el mes de marzo. Tenemos un tiempo muy corto de trabajo, tenemos un año para hacer esta tarea, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo es ingente y hemos empezado con mucho ánimo, os lo diré. Inés, yo antes de que comiences te quería aportar, aparte a la misma pregunta que le he hecho a Ana, ha dado un dato que a mí también me llama muchísimo la atención, que es esa España rural, que yo, por circunstancias personales, digamos que viajo mucho por los pueblos y me he dado cuenta que hay en determinadas zonas por todo el territorio nacional que hay muchísimo musulmán viviendo en pueblos pequeños, viviendo en pueblos donde está la agricultura, donde está la ganadería, y prácticamente algunos han repoblado pequeños pueblos y los han dado vida. Y esto es una cosa que yo me he dado cuenta, no solo musulmanes, también de otras nacionalidades, ¿no? Pero la España rural a veces se está poblando de gente que no es de su propio, no es autóctona, digamos, ¿no? Y yo te quería añadir, Inés, en la Fundación, a lo largo de todos estos años, tendréis un retrato de cómo ha ido evolucionando también la sociedad española al respecto de esta relación en este caso, con los jóvenes musulmanes, pero con los musulmanes en general. ¿Cuál sería, aparte de lo que le he preguntado a Ana, esa radiografía de los últimos años de esta sociedad española con respecto a este asunto? Pues mira, a ver, está todo un poco relacionado, ¿no? Por ligarlo un poco también con lo que estaba comentando Ana. A ver, efectivamente yo creo que, y es uno de los grandes objetivos de este proyecto también, es mostrar la diversidad dentro de la propia comunidad musulmana. Es decir, que tenemos también ideas, ¿no? Y yo creo que esos son los imaginarios que tenemos que empezar o que queremos empezar a transformar un poquito,
que las cosas son homogéneas, ¿no? Hablamos de comunidad musulmana como si fuera una única y se definiera por unos estereotipos o unas maneras de unos indicadores tipo, ¿no? Y esto lo que queremos ver es, no, esto es un tejido muchísimo más rico, ¿no? Y ahí hay una diversidad enorme a la que, como somos todos, ¿no? Digamos, y que queremos un poquito tener más elementos de identificación. Lo digo un poco también con lo que estabas comentando tú, ¿no? Evidentemente, ha habido una evolución, o digamos que ha habido cambios en la sociedad española en los últimos años, que yo creo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, la sociedad española ha pasado de ser una sociedad muy religiosa de una religión en concreto, ¿no? Digamos, a ser una sociedad cada vez más secular, donde la parte de la proporción de la personas, o sea, de la población que se dice creyente va disminuyendo, pero al mismo tiempo esa proporción de gente que es creyente lo hace con una mayor diversidad, ¿no? Y esto tiene que ver con una presencia histórica de distintas religiones en España, pero también indudablemente por un fenómeno migratorio que se ha dado en los últimos años y que ha venido a acelerar, digamos, bueno, pues procesos que se estaban dando. ¿Cuál es la fotografía hoy en día? Yo creo que estamos en un país en el que esa diversidad está presente, cada vez está más visible, cada vez está afortunadamente más reconocida, porque yo creo que es una aportación y una riqueza que hay que tener en cuenta y que desde lo que son las administraciones y los responsables públicos tienen que ir integrando y ir acomodando para que las políticas que se lleven a cabo tengan en cuenta esta diversidad. Y te pongo un ejemplo concreto porque querías aterrizarlo, ¿no? Para la gente que nos esté oyendo. Bueno, pues por ejemplo, igual que convivimos, pues también en el momento donde nos tenemos que enterrar, tenemos que tener espacios que acondicionados para todas las distintas creencias, ¿no? O sea, o para los no creyentes y los creyentes de distintas creencias, ¿no? Pues que los distintos municipios también habiliten espacios públicos para poder bueno, pues enterrar personas de otras religiones, pues es una de las funciones que tenemos que hacer, ¿no? Y que estamos trabajando en ello, ¿no? ¿Esto qué significa? Que este movimiento, esta inmigración que ha habido en los últimos años, que ya estamos hablando de segundas generaciones, son españoles, son personas que viven en España y que son españoles, forman parte de su entorno, participan en la definición de políticas, participan en iniciativas en sus pueblos, en sus ciudades, etcétera, y no participan, como decía Ana, solo porque van a una mezquita o porque van, si en el caso de la religión, a una iglesia, sino porque utilizan los mismos canales u otros de participación que cualquier otra persona, en espacios de ocio, ¿no? en la escuela. Entonces, todo esto es lo que estamos intentando enriquecer en el panorama, ¿no? O sea, identificar cuáles son esos ámbitos en los que los jóvenes se sienten partícipes y que nos ayuden un poco a reformular, ¿no? Cómo nos imaginamos como sociedad, ¿no? en este ámbito de la diversidad de creencias. Yo os quería preguntar a las dos, para finalizar un poco, cuando acabe todo este proyecto, toda esta investigación, que ahora me tenéis que decir cuánto más o menos puede durar esta investigación, que lo desconozco por completo, no sé si va a ser muy larga, si esto dura años, si dura meses, si dura, no lo sé. ¿Cuál es un poco, no solamente los objetivos que imagino que ya tendréis marcados, sino qué esperáis de este proyecto, de este estudio, y para qué le puede servir de una manera práctica a la sociedad? Bueno, pues por ahí empiezo yo. Va a ser un año en principio, Ángel. El proyecto, bueno, los proyectos pueden ser infinitos en tiempo, pero es verdad que es mucho mejor formular con un cronograma, con unos objetivos. Y bueno, en principio el encargo viene marcado por un año y así confiamos en que podamos trabajar, porque de hecho está planeado para poder trabajar durante un año. ¿Qué es lo que queremos conseguir? En un ámbito, digamos, quizás un poco más abstracto, siguiendo con lo que exponía Inés,
Se trata de mejorar el conocimiento y de, a la vez que se mejora el conocimiento, ir generando un tejido de confianza, ¿no? Por parte de la universidad y por parte de los poderes públicos es que tenemos que estar en contacto con la sociedad de la que formamos parte. Se acabó el conocimiento abstracto, ¿no? De manera que el objetivo puede ser abstracto, que es un tejido de confianza, pero es un objetivo muy concreto. Es decir, hay que acercar a la sociedad en general las iniciativas, hay que dar a conocer, hay que ayudar a las mejores inserciones, hay que producir marcos de diálogo, marcos de convivencia, de intercambio estable, porque hablando es como nos entendemos. Los científicos sociales sabemos que la sociedad se construye de interacción y para una mejor interacción todos tenemos que conocernos. Y es paradójico porque en muchas ocasiones, aunque parece que todos lo sabemos, porque los medios de comunicación, las redes sociales permiten un conocimiento muy amplio, saber que alguien existe no significa conocerlo, hay que ir más allá, en profundidad, ¿no? Y ese sería un poco el objetivo, ir más allá. Y en un diálogo con estos grupos, con estas asociaciones, conocer en profundidad cuáles son no solo sus actividades públicas, sino cuáles son sus debates, cuáles son sus necesidades, cómo se han construido, a qué aspiran dentro de la sociedad española, cómo encuentran un buen acomodo o no de sus perspectivas, que a lo mejor están teñidas de cuestión religiosa o a lo mejor no lo están, Ángel, porque en ocasiones teñimos de religión lo que a lo mejor no tiene ese tinte, ¿no? O por el contrario, podemos encontrarnos motivaciones y podemos encontrarnos maneras de estar que tienen mucho que ver con una tradición y con una, digamos, aspiración a un mundo de acuerdo a unos parámetros éticos y morales propios de una tradición religiosa. Yo llevo mucho tiempo trabajando sobre el Islam, más de la mitad de mi vida, y bueno, a partir del conocimiento del Islam yo he aprendido a conocer mucho mejor otras religiones, es decir, que es también una puerta, bueno, para desmontar estereotipos, como decía Inés, ¿no? Acabar con los prejuicios, permitir que un mejor conocimiento ayude a una mejor construcción. Y eso, por supuesto, con formatos asequibles, ¿no? Nosotros no vamos a producir, como os decíamos, un conjunto de artículos científicos, ni de congresos, ni de ponencias, en fin, eso es otro ámbito de investigación que cuidamos mucho desde el equipo que yo dirijo. Aquí de lo que se trata es de establecer diálogos, generar materiales para el trabajo, generar píldoras de divulgación que puedan ayudar a un mejor entendimiento. Y, por supuesto, estamos abiertos a cualquier iniciativa de colaboración que pueda surgir, porque si algo es bonito en ciencias sociales es que son investigaciones que van como enganchadas en cadena, ¿no? O sea, se establecen contactos, de esos contactos se trabaja, a partir del trabajo surgen nuevas oportunidades, nuevas necesidades, y ojalá sea este un primer paso de trabajo en este ámbito y con esta perspectiva de transferencia y con esta perspectiva de investigación aplicada, ¿no? Estamos abiertos a cualquier cosa. Sí, yo por añadir un poco exactamente con eso con lo que ha acabado Ana, ¿no? La investigación aplicada. A mí me parece que es esencial por parte de las administraciones y de aquellos que luego ponen en marcha iniciativas que tienen que ir a mejorar, ¿no?, la vida de los ciudadanos, que estén a la escucha, que puedan, que haya ese contacto, ¿no?, que no estemos de espaldas a la realidad en la que tenemos que interactuar. Y muchas veces, y lo decías tú yo creo al inicio, Ángel, es verdad que nos desconectamos, ¿no?, de los colectivos y sobre todo de los jóvenes, ¿no? Y no encontramos esos canales ni esas vías de comunicación. Y yo creo que esto nos va a permitir dar ese paso de abrir canales, vías, de generar confianza y que se pueda interactuar y que se pueda sobre todo conocer. O sea, nosotros desde esa óptica, desde la que nos parece interesante siempre colaborar con la investigación, no desde un marco teórico, que también y tiene su espacio, pero sobre todo para poder dar respuestas que se ajusten a necesidades reales, ¿no? Y esas necesidades, la única manera de conocerlas es de estar ahí y acercarse y abrirse un poco a que los demás nos cuenten, ¿no?, y nos digan. Y eso se hace también, yo creo que hoy en día, buscando en dónde están, cómo son esos canales. No están, digamos que en este ámbito es verdad que no es solo ir a un espacio que entendemos que puede ser el de las mezquitas en este caso, ¿no?, sino que se están dando, y lo sabemos, bueno, otras dinámicas en las que queremos conocer, ¿no?, y participar. Creo que el objetivo para mí fundamental es ese, es conocer mejor para poder dar mejores respuestas.
Pues la verdad que me quedo con muchísima curiosidad y muchísimo interés de este estudio de investigación que, por lo que estáis comentando las dos, no deja de ser dinámico, de ser vivo y de que seguramente, a lo mejor me paso de listo, sois unas grandes especialistas, pero en este estudio vais a profundizar todavía, si cabe, aún más en esa realidad social que puede tener la juventud islámica con esa, digamos, esa forma tan poliédrica, ¿no?, que puede tener la sociedad rural, urbana, más moderna, menos moderna, más religiosa, menos religiosa, y que desde luego nos conviene a todos, a los ciudadanos del mundo, pero en este caso los que vivimos en España, conocer más y mejor a nuestros vecinos, que ellos nos conozcan más y mejor. Nos chocamos por el metro, por el autobús, en el restaurante, pero lo que nos pasa a veces también entre los adultos y los jóvenes, que nos vemos pero no nos reconocemos, ¿no? Es fascinante este estudio de la Universidad Autónoma y de la Fundación Pluralismo y Convivencia, y me encantaría estar con vosotras charlando un par de horas más sobre estos asuntos, porque curiosidad no me falta, pero los formatos en los medios de comunicación son los que son. Pero sí le tiendo la mano a tanto Inés como a Ana, porque han dicho una cosa que me parece fantástica, que es que están abiertas a colaboraciones. Por la parte de Crónica Norte, en esas píldoras que hablabas, intentaremos tenderos la mano para ver si podemos, como en lo que puede hacer un soporte, ayudar a, cuando esa investigación esté más avanzada, que podamos colaborar en lo que nosotros sabemos, que es divulgar. Entonces, fantástica la idea. Muchísimas gracias por atendernos y por abrir un poco más la cabeza, la mente a estos asuntos, y deseando que acabe el estudio para ver qué conclusiones han llegado, qué novedades y cómo está esa sociedad musulmana, esos jóvenes que conviven con nosotros. Pues muchas gracias, Ángel. Os tomamos la palabra porque de divulgar se trata también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer a las dos. Muchísimas gracias por estar aquí en Crónica Norte, y os tengo ya fichadas, con lo cual os seguiremos de cerca. Muchísimas gracias. Gracias.